Bueno, recibimos como todos los miércoles ahora a Ariosto Manrique con sus números que nos dejan ver gráficamente una parte de la realidad. Ariosto, bienvenido. ¿Qué tema nos traes ahora? Gracias. El vino, vamos a platicar del vino, cuánto tomamos en México, dónde se siembra. Hay otros estados en la República que también son jugadores, no tanto como la joya de la corona, que es nuestro Valle de Guadalupe, pero hay datos bien interesantes sobre el vino. Y si te parece, entramos. Claro, adelante. Perfecto. Bueno, esta es la primera gráfica. Son los países principales con viñedos. Este dato es con miles de hectáreas, datos del 2017 de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. España es el principal país con viñedos. No es Francia, todo el mundo cree que es Francia, pero no es. España con 967,000 hectáreas. China, 870,000, después Francia con 786,000, Italia 699,000 hectáreas, Estados Unidos en quinto lugar, 441,000 y México en sexto lugar, pero lejísimos, solamente con 32,000. Después, este es el consumo de vino por país en hectolitros. 32.60 Estados Unidos, grandes consumidores del vino en el mundo. Después Francia, Italia, Alemania, China y México, solamente 1.1 millones de hectolitros. Estamos hablando de 1.3 litros por habitante. Ahorita vamos a ver ese dato. Estos son los consumos per cápita de vino por países, también datos del 2017. 48, fíjense, 48 litros por persona en promedio al año en Croacia, el primer lugar. Después Portugal, bien tomadores, 46.56, Eslovenia 43, 40 Francia, cuarto lugar, quinto lugar Italia y México en el lugar 48, muy lejos todavía, grandes productores, muy entusiastas con el tema del vino, pero todavía lejos en términos de consumo. Sin embargo, ha crecido cerca del 20 o 30% en los últimos 5 años, pero todavía estamos lejos con 1.34 litros por persona en promedio. Somos un país grande, por eso el dato también se diluye. Bueno, principales entidades productoras de vino en México, por supuesto, Baja California. Aquí se produce el 57% del vino. Después, Coahuila, Parra, sobre todo ese Valle Hermoso, 8.5%, después 4%, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, y hay estados bien interesantes que están produciendo también. Sonora, por ejemplo. Sabemos que en Jalisco también ya hay algunas iniciativas muy interesantes de vino debido a los terruños y esos microclimas que tenemos en México. Estos son los principales bebedores de vino importados. Ciudad de México, 75%, pues 14%, Guadalajara y Monterrey con 11%. Estos son los principales países de importación de vino en México, es decir, en México se consume 53% de vino chileno, después el 30% vino español, 10% norteamericano, 2.9% argentino y 1.1%, muy en el fondo, Francia. Y esto es una ficha técnica muy interesante que te quiero compartir. Es el vino en México, también datos del 2017. El consumo total de vino anual en nuestro país es de 90 millones de litros. Sin embargo, el porcentaje de consumo que se produce en México es solamente el 30%. El otro 70% lo tenemos que importar. El consumo per cápita, lo decía yo, es 1.34 litros por persona al año. La principal entidad productora, orgullosamente, en nuestra tierra, Baja California. Y tenemos en nuestro país solamente 32,000 hectáreas con viñedos. Así es que hay un reto bien interesante en materia de la siembra, pues, del vino, de la uva. Así es que el dato está interesante.